Bueno, miren, ahí conseguí un plato bastante bueno, que es generoso. Es un plato bastante amplio, bastante grande. Voy a comer un poquito. Ahí estamos. Es un plato bastante grande y acá va a entrar lo más bien el cuadrado del pan lactal, de la lámina. Y vamos a empezar a esparcir. Ustedes con un pincel de pintar, la pared, pero que esté limpio, lo compran solamente para esto, o un rodillo, van a empezar a esparcir por todo el pan. ¿Ven que yo no tengo pincel? Y se hace perfectamente igual. No hay excusa para no hacerlo. Ven que se hace perfectamente igual. Agarramos el líquido de mayonesa y lo esparcimos en el pan. Recuerden el chorrito de aceite de oliva para que le dé un sabor especial a esto. Ven que tiene que quedar bien aguado y tiene aceite de oliva también. Tiene que quedar bien líquido. Le pueden poner 2 cucharadas, una cucharada de aceite de oliva y 2 cucharadas de agua. Es más o menos 200 gramos de mayonesa, porque también puede ser hecho con manteca. La variación entre la manteca, que si en hacer la mantequilla, la manteca es un ingrediente que para mí no cae tan bien como la mayonesa. La mayonesa tiene otro sabor y algunos le ponen mostaza y la mostaza no es tan rica. Ahora la primera capa vamos a hacerla con tomates. Entonces vamos a empezar a agarrar las láminas de tomates y las vamos a ir desplazando por todo el pan. Son láminas de tomate que vamos esparciendo por todo el pan. ¿Ven cómo va quedando? ¿Ven cómo va quedando esto? Esto va quedando perfecto porque ya tenemos la primera capa. Ahora vamos a pintar un pan del lado de arriba y lo vamos a meter dado vuelta acá arriba con el lado mojado hacia los tomates. A ver, ahora agarramos la lámina que está húmeda, que ya la pintamos, y la damos vuelta al revés, o sea, el lado húmedo del lado de abajo. Y apretamos, presionamos bien para que quede hecho el sándwich. Estamos por la primera capa, vamos por la primera capa, chicos. Esta es la primera capa de sándwich de miga argentino. Esta es la primera capa de sándwich de miga argentino. Ahora vamos por jamón. Recuerden por favor siempre, cuando agregan agua, agregan un chorrito de aceite de oliva extra virgen para poder empezar a diluir la mayonesa de nuevo. Ven como hice que le puse y revuelven hasta que se vuelve a formar. Si se corta la mayonesa lo vuelven a revolver hasta que se une. Así. Ahora estamos pintando la segunda capa donde va a ir el jamón cocido cortado en fetas fiambre. Ahora vamos por la segunda capa donde va a ir el jamón cocido cortado en fetas. Recuerden esparcir bien todo el líquido. Esto es líquido, no es mayonesa pura, es líquido y la mayonesa se va haciendo con un poco más de agua y un poco más de aceite de oliva. Esto es aceite de oliva, es mayonesa y es agua. Tiene que quedar húmedo. Se trata de humedad. El sándwich de miga argentino se trata de humedad. Muy húmedo. No chorreando, pero tiene que estar húmedo. Aquí estamos colocando una feta de jamón cocido, sin sodio, si pueden, por favor, los que no pueden con sodio,
También la mayonesa viene sin sodio. Estamos colocando una feta. Si la compran y pueden pedir más delgada, piden una feta más delgada. Esta es la feta de jamón. Esta es la parte de jamón. Haría falta un pedacito ahí para completar, porque es mucho. Bueno, pero ya está. Lo hacemos así queda más abundante y mejor. Ahora ponemos de nuevo en toda la lámina que vamos a poner arriba, ponemos la mayonesa. En toda la lámina que vamos a poner arriba va la mayonesa. Recuerden que esto es humedad pura, mucha humedad. Ahora colocamos la parte mojada arriba del fiambre y oprimimos muy bien, porque esto tiene que quedar sándwich, aplastado. Son láminas y láminas. Vamos a hacer uno triple, casi cuádruple. Vamos a hacer tomate, jamón, tomate, queso, jamón. A ver cómo estamos. Y después tomate, jamón, queso y después lechuga. A ver, chicos, ahora vamos a poner el queso. El queso tiene que ser queso cortado de máquina, fino. Ahora va el queso de máquina, cortado fino. El queso de máquina cortado fino. Recuerden, las fetas tienen que ser muy finas para que no quede abultado el sándwich de miga. Las fetas tienen que ser muy finas. Estamos con las fetas finas. Con las fetas finas. Tengo que ir a comprar el vástago de esa canilla. A ver, está fina. Ahí estamos, fino. Perdonen que está la ventana abierta y se escucha mucho ruido. Pueden observar cómo se va formando. Después ustedes, esto lo aplastan porque tiene que quedar bien aplastado. Después ustedes los bordes lo cortan con el cuchillo. Siempre se cortan los bordes para que quede parejo y prolijo. Vamos a pintar arriba ahora. Vamos a pintar arriba y ya ponemos la capa de lechuga. Bueno, recuerden que ahora va la lechuga tiene que ser lechuga mantecosa en lo posible, lechuga mantecosa. A ver, sin la luz se ve mejor, hace más contraste, lechuga mantecosa. Ponen bien una al lado de la otra, porque es tomate, primero pusimos tomate, después pusimos esto para este lado, después pusimos jamón, después pusimos queso y ahora por último la lechuga, que es lechuga mantecosa, se llama acá, lechuga mantecosa. Después se lo dejo en la descripción abajo en la descripción del video. Le cortamos un poquito la parte que es más gruesa, porque la parte gruesa mucho no gusta, y menos adentro de un sándwich de miga, no va a quedar lindo eso al paladar de la gente. Entonces, bueno, cortamos acá un poco de la parte blanca de la lechuga, porque esa parte no le va a gustar a la gente. Y
ya cubrimos toda la parte de abajo. Si quieren poner un poquito más, que a mí me gusta lechuga, me gusta puro lechuga. La lechuga con la mayonesa y el pan le da un sabor especial. La lechuga, los sándwiches de miga le dan un sabor especial. Tanto el tomate como la lechuga le dan un súper sabor especial. Ahora vamos a cubrir con otra capa. Recuerden que entre capa y capa yo le voy mojando la otra lámina. Y la ponemos con la parte mojada hacia abajo, hacia donde está el sándwich. Y ahí presionamos bien